Capítulo 5. El Sixión estratégico. Mientras Shen Yuan corría por el camino hacia el puente arcoíris para regresar al pico Injing, se topó con una pared. Bueno, no un muro real, sino una persona muy dura que básicamente fue construida como un muro. Un muro de ladrillos. Con fortificación de acero. Shen Yuan hizo una mueca mientras se frotaba la nariz, que una vez más probablemente no estaba rota, pero seguro que se sentía así. Una risa estridente y de vientre profundo retumbó desde arriba de él, y Shen Yuan miró hacia arriba para ver a un hombre imponente y salvaje que le sonreía. El hombre era pura musculación, con una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda. Una característica que definitivamente era una elección estética personal teniendo en cuenta que los cultivadores podían curar ese tipo de heridas superficiales con bastante facilidad. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo alta y atado hacia atrás con una cinta blanca rasgada, mientras que su túnica era blanca y azul con motivos de lobos a lo largo del dobladillo. Shen Yuan se sorprendió al ver que las mangas de su túnica habían sido arrancadas para revelar bíceps montañosos. Solo gritó Baisantik, y fue el bruto más brutal que Shen Yuan había visto en sus dos vidas. El hombre volvió a reírse en la cara de Shen Yuan, dándole una palmada en la espalda y dejándolo sin aliento. ¿Qué cara tan fuerte tienes ahí? Digamos que esa cara tuya dolió más que cualquiera de los patéticos puñetazos que este enano intentó asestarme. Ya sabes, si este pequeño pájaro Injin escuálido que se ve pálido como un espíritu fresco puede caminar sobre sus propias piernas, tú también puedes, Liu Fengchi. No puedes llamarte discípulo mío si un discípulo de Injin puede superarte. Shen Yuan hizo una pausa, olvidando por completo el dolor en su nariz. Que, de repente, el hombre con forma de pared dejó caer un paquete en el puente del arco iris. Un paquete que tenía una forma notablemente parecida a la de un ser humano. Como un ser humano que goteaba sangre por todo el puente del arco iris. ¿Qué? Shen Yuan se quedó boquiabierto por centésima vez ese día cuando el hombre grande solo se rió, sellando una espada con sus manos antes de saltar del puente y aterrizar en una hoja de metal resistente para deslizarse hacia las nubes. Vaya. Derecha. Discípulo muerto en el suelo. Mierda. Shen Yuan metió su receta en la solapa de su túnica, arrodillándose rápidamente junto al casi cadáver. Sidi. ¿Estás bien? Hola. ¿Me oyes, Sidi? Es que... Un sí, cállate, gimió el niño, girando la cabeza para mirar a Shen Yuan, quien se asombró de inmediato. Oh, Dios mío, qué lindo. El niño le recordó a Shen Yuan a su sobrina pequeña, la hija mayor de su hermano mayor, que había sido adorada como el primer nieto que tuvieron sus padres. Había sido un pequeño querubín, con los ojos grandes y las mejillas regordetas, como masa de bola de masa fresca que uno no podía evitar amasar en sus manos durante todo el día. Este chico era un poco más delgado, pero su rostro todavía tenía la suavidad de la juventud en sus mejillas. Sus ojos eran de un marrón almibarado y como almendras grandes y tiernas, y aunque su labio estaba partido, eran de un rosa en flor y suaves y tiernos como melocotones. Para colmo, tenía una pequeña marca de belleza debajo de su ojo izquierdo, lo que agregaba la mota perfecta de encanto al rostro angelical. Lindo, soltó Shen Yuan, entrecerrando los ojos del niño. ¿Qué? Shen Yuan replicó como un loro, el niño gruñía pero siseaba mientras su labio partido se agrietaba más. El niño frotó bruscamente la herida que se filtraba y Shen Yuan agitó las manos. ¡Ay ya! No seas tan rudo con tu linda cara. Cuidado, Sidi. Tenga cuidado o sus lesiones empeorarán. Aquí, dijo Shen Yuan, sacando un pañuelo limpio de su manga y presionándolo contra el labio sangrante del niño. El niño dejó escapar un fuerte suspiro, agarrando la muñeca de Shen Yuan con un agarre aterradoramente fuerte. Shen Yuan hizo una mueca de dolor, y el niño pareció darse cuenta, soltando la mano y mirándola fijamente. En la muñeca de Shen Yuan había 5 pequeñas marcas rojas de dedos. Su piel pálida y casi translúcida era naturalmente pronta a los moretones. Los ojos del niño se abrieron de par en par ante el enrojecimiento que florecía como una flor grotesca y su rostro se arrugó. Yo. El chico se sobresaltó, con la cara cada vez más arrugada mientras intentaba forzar una disculpa. Shen Yuan no pudo evitar reírse, pinchando una mejilla pastosa con el dedo. No te preocupes, Sidi.
Este se magulla fácilmente. Mrs. Sun dijo que mi cuerpo absorbe las lesiones como el pergamino absorbe la tinta. Aquí, toma este pañuelo y presiónalo contra la herida. Eso detendrá la hemorragia. ¿Necesitas ayuda para llegar a Qiancao? No necesito ayuda, soltó el chico, a pesar de agarrar con fuerza el pañuelo blanco como la nieve, la suave tela ahora teñida de un rojo brillante. El niño lo miró, entrecerrando los ojos, antes de volverse hacia Zhen Yuan con la espalda recta. Este Liu Fengch te lo devolverá cuando esté limpio. Liu Fengch luego empujó a Zhen Yuan a un lado, sosteniendo el pañuelo contra su cara y corrió hacia Qiancao, dejando a Zhen Yuan en el polvo. Oh. ¿Y qué? Zhen Yuan no le dijo a nadie, levantándose y sacudiéndose las rodillas sucias. Entonces sus manos se congelaron. Liu Fengch. Liu. ¿Cómo? Liu Qingch. Baisan Peak Lord Liu Qingch. Zhen Yuan se dio la vuelta para tratar de mirar un poco al niño de nuevo, pero hacía mucho tiempo que había desaparecido. No, era realmente Liu Qingch. El nombre encaja, y realmente, los brutos de Baisan serían así de simples con solo cambiar un solo carácter por su nombre generacional de señor Pico. No había forma de que Liu Fengch pudiera ser nadie más que el futuro Liu Qingch. Zhen Yuan se sobresaltó, porque Liu Qingch era tan adorable. Zhen Yuan no podía ver cómo ese niño querubín se convertiría en el poderoso dios de la guerra Baisan, que era el segundo en fuerza solo después del propio protagonista. Zhen Yuan realmente pensó que sería un galán guapo, pero en cambio es solo, bonita. Demasiado bonito. Ilegalmente bonito. Tiene sentido, considerando que Liu Mingyan es su hermana, murmuró Zhen Yuan para sí mismo pensativamente mientras caminaba lentamente de regreso a Yinjing. Liu Mingyan es considerada la más hermosa de todas las esposas, y si su hermano se ve así. Zhen Yuan se interrumpió de sus cavilaciones cuando alguien lo llamó por su nombre. Zhao Yong lo saludó con entusiasmo desde el otro lado del puente del arco iris. Zhen Yuan aceleró el paso, saludando ligeramente a su enérgico Sidi, quien simplemente sonrió más y saltó arriba y abajo. Sixion. ¿Has vuelto de Qiancao? ¿Estás cansado? ¿Vas a almorzar ahora? Caminaré contigo, gritó Zhao Yong. Zhen Yuan se rió un poco de su entusiasmo. Fue conmovedor cómo Zhao Yong se había acercado a él durante los últimos meses, ahora que Zhen Yuan ya no lo hacía preocuparse por ser vecino de un cadáver. Cuando Zhen Yuan se acercó a él, Zhao Yong inmediatamente se lanzó a una perorata sobre lo que Zhen Yuan se había perdido durante sus pocas horas fuera del pico mientras se dirigían a la cafetería, donde Zhen Yuan fue recibido con un coro de «Bienvenido de nuevo, Sixion». ¿Tu salud está bien, Sixion? Debes estar cansado de la caminata, Sixion. Siéntate aquí, Sixion. ¿Quieres que te traiga la comida, Sixion? Asfixiado por el calor de sus hermanos del pico, Zhen Yuan sintió que su cuerpo se relajaba, sorprendiéndolo. No sabía cuándo se convirtió en así, pero lenta y seguramente, Yinjing había comenzado a sentirse como en casa para él. Al principio tan extraño, solo le habían tomado un puñado de lunas a Zhen Yuan encontrar su pequeño espacio en la montaña entre todos los demás discípulos, que ahora habían aceptado a Zhen Yuan en el redil, aunque seguían tratándolo como si estuviera a punto de caerse y morir en cualquier momento. Y fue debido a esto que Zhen Yuan tenía un núcleo de preocupación acumulándose en su estómago. Porque sabía que un día, en un futuro que se acercaba lentamente, Luo Bingel arrasaría esta casa hasta los cimientos, a menos que Zhen Yuan podría hacer algo al respecto, comenzando aquí y ahora. Sí, podía hacerlo. Quizás. Ojalá. Al principio, solo quería estar saludable y tener la oportunidad de vivir la vida que se perdió en el mundo original. Eso había cambiado en un instante, porque Zhen Yuan se dio cuenta rápidamente de que no era solo su vida la que pendía de un hilo. No, ahora no era suficiente con estar saludable, porque ¿qué tipo de Sixion sería si simplemente se escapara cuando las cosas se pusieron difíciles? Zhen Yuan no pensó que podría vivir con la culpa si simplemente dejaba a todos aquí y desaparecía cuando Luo Bingel inevitablemente venía a destruirlos. Ahí es donde tenía que empezar, ¿no? Con Luo Bingel, y con el que lo ennegrecía, Zhen Qingyu. Hasta ahora no había habido ni rastro del villano escoria en Kankion. Zhen Yuan lo había comprobado.
No había un discípulo que se ajustara a su descripción en el Pico Injin, lo que significaba que aún no se había unido a la secta. Esto hizo que Zhen Yuan se preguntara, ¿qué tan temprano era? ¿Ya había nacido Zhen Hu? Y si lo era, ¿dónde estaba? Zhen Yuan sorbió su insípido congé, armándose de valor. Fue discípulo del erudito Injin Kik. Estas preguntas no eran nada que un poco de investigación no pudiera responder. Unos meses más tarde, Zhen Yuan se estaba metiendo en la cama después de sus estiramientos nocturnos, cuando se escuchó un grito fuera del dormitorio. ¡Ayuda! Los discípulos de Baisan están atacando el pico. Los ojos de Zhen Yuan se abrieron de golpe cuando escuchó el sonido de las campanas. Las puertas se abrieron en una ráfaga mientras los discípulos de Injin se unían para defender el pico. Había pasado un tiempo desde que Baisan había lanzado ataques sorpresa bajo el disfraz de controles de seguridad amistosos entre picos, porque era de conocimiento común que los ataques estaban más dirigidos a la intimidación entre picos que a la cooperación. Cada incursión sorpresa terminaría con un hospital lleno de discípulos curando heridas en Qiancao, y suficientes daños a la propiedad para dar a los discípulos de Andin migrañas de una semana. Zhen Yuan ignoró sus músculos quejumbrosos, tirando rápidamente de su túnica exterior y zapatos, sin tener tiempo de atarse el cinturón. Su cabello había sido despeinado para ir a la cama, y Zhen Yuan deliberó durante medio segundo. Antes de decidir dejarlo libre y desatado, no tenía tiempo para sentarse allí tratando de darle un estilo aceptable. Sus shujis habían tratado de enseñarle cómo peinarse, pero cada lección de cabello se convertía en que simplemente trenzaban su cabello a su gusto. Ignorando la situación de su cabello, Zhen Yuan agarró su espada genérica de discípulo. Su Sizun aún no lo había considerado lo suficientemente digno como para obtener su propia espada espiritual de Wang Qianpik, cojo, y salió corriendo de su habitación. Zhen Xixian. Están en todas partes. Aparentemente, ya están atacando a los ancianos en el dormitorio de Orchard. Zhao Yong lloró, saltando frenéticamente como si no pudiera decidir si correr a la izquierda o a la derecha. Los otros discípulos en su ala del dormitorio estaban igual de frenéticos, y Zhen Yuan aplaudió, reuniendo a todos. Tranquilos. Tenemos que darnos prisa, mientras vuestros superiores intentan mantener ocupados a los brutos de Baisan. Sizun y yo discutimos una estrategia de defensa anoche. Quizás sabía que Baisan nos atacaría hoy, dijo Zhen Yuan, levantando la comisura de la boca. Era como un juego de estrategia de defensa, pero en la vida real. Genial. Sus compañeros discípulos seguían las palabras de Zhen Yuan, apretujándose mientras abrazaban sus espadas con nerviosismo. Zhen Yuan le sonrió, intentando consolar a algunos de los más jóvenes, antes de continuar. Primero, necesitamos oscuridad total. Y luego, Zhen Yuan detalló el plan lo más rápido posible, asignando a cada uno de los discípulos frente a él una tarea específica y reuniendo a los demás discípulos de los distintos dormitorios en sus equipos. Las instrucciones de Zhen Yuan fueron claras y sencillas, y los discípulos rebosaban confianza, sonriéndose unos a otros mientras huían en la noche. Zhen Yuan tenía poca confianza en el combate, así que en su lugar subió una escalera hasta el costado del edificio de la biblioteca, el edificio más alto en esa área del pico, y trepó tembloroso hasta los primeros listones de azulejos. Zhen Yuan se mantuvo alerta, notando el sonido de las espadas chocando provenientes del lejano dormitorio del huerto, que eran los dormitorios más cercanos al puente del arco iris. Era obvio por la pelea que los discípulos mayores de Injin se estaban sintiendo abrumados, pero eso no fue sorprendente. En términos de fuerza de combate y destreza en artes marciales, Baisan era muy superior a su pico académico. Aún así, los discípulos los estaban reteniendo lo suficiente como para que tuvieran tiempo de preparar el campo de batalla. A su alrededor, las luces se apagaban lentamente, el resplandor de las velas se alejaba y era devorado por la oscuridad. Zhen Yuan comenzó a necesitar entrecerrar los ojos para distinguir formas en la distancia, y pronto creyó que no vería nada en absoluto, su entorno empujado hacia el vientre de la noche. Girando la cabeza hacia el cielo, Zhen Yuan sonrió mientras las nubes llegaban para oscurecer la franja de luna que colgaba por encima. Con el cielo sin luna de esta noche, Baisan estaría en desventaja por primera vez. Había caído el último telón y todo estaba sumergido en completa sombra. Eventualmente, el sonido de las espadas chocando había cesado,
El dormitorio del huerto había caído, pero estaban listos y sus hermanos máximos serían vengados. Zhen Yuan pudo distinguir el sonido de pies debajo de él, probablemente Zhao Yong y un grupo de discípulos más robustos. Cebo, podría decirse. O, más cortésmente, un señuelo, para desviar la atención de los discípulos más jóvenes que esperan entre bastidores. Los discípulos de Bai San llegaron rápidamente a la biblioteca, vieron a Zhao Yong y su pequeño grupo, e inmediatamente emitieron gritos de guerra salvajes que hicieron que Zhen Yuan se estremeciera. Bueno, gracias por indicarnos sus ubicaciones. Las espadas chocaron y Zhen Yuan cerró los ojos. Podía escuchar a los luchadores reunidos, Zhao Yong y su grupo actuando como Cebu y, sin saberlo, juntando a los discípulos de Bai San, quienes pensaron que su mayor número y sus luchadores más fuertes podrían invadir rápidamente al pequeño grupo de una sola vez. Zhen Yuan esperó hasta que los sonidos de la lucha se concentraron justo debajo de él, y cuando llegó el momento adecuado, dejó escapar un fuerte silbido. Se aseguró de cerrar los ojos. Se oyó un silbido de papel en el viento, y luego una gran explosión. Todos los discípulos de Bai San gritaron, y fue entonces cuando los discípulos de Injing se abalanzaron. Docenas de talismanes de bengalas habían brillado en el cielo, forjando una deslumbrante explosión de luz que destruyó la oscuridad, cegando a los discípulos de Bai San que no lo habían visto venir. Los discípulos de Injing habían estado listos, protegiéndose los ojos a la señal de Zhen Yuan, y ahora, con sus rivales de Bai San momentáneamente cegados, atacaron. Granadas aturdidoras de ciencia. Cortesía de un jugador Neet. Zhen Yuan sacó un puñado de talismanes de luz, enviándolos a través de las paredes, iluminando el campo para ayudar a sus hermanos máximos. Agarrando su espada con fuerza, Zhen Yuan saltó a la refriega. Ahora. Mientras su visión está nublada. Zhen Yuan gritó, y sus palabras fueron respondidas por los discípulos de Injin surgiendo, espadas arqueándose a través del aire fresco de la noche. Los discípulos de Bai San gritaron mientras eran golpeados desde todos los ángulos, incapaces de ver a sus atacantes ya que sus ojos estaban llenos de blanco. Los discípulos de Injin liberaron toda su ira reprimida por haber sido golpeados previamente por Bai San tantas veces en el pasado. Cálmate, Zhao Yong. No te conviertas en un asesino. Matón con moderación, por favor. Chimei, ese discípulo de Bai San no es un alfiletero. Sidi, no uses esas sales aromáticas para despertar a ese discípulo inconsciente solo para dejarlo inconsciente de nuevo. Estaban cambiando el rumbo, ya que la mayoría de los discípulos de Bai San estaban caídos por el conteo, pero todavía había muchos recuperándose después del choque inicial de luz. Zhen Yuan se mordió el labio. Los discípulos de Bai San se habían recuperado más rápido de lo que había anticipado, y todavía quedaban bastantes en pie, pero ahora Injin tenía la ventaja en números. Así que con suerte podrían resistir. Un discípulo de Bai San vio a Zhen Yuan con los ojos entrecerrados y corrió hacia él. Zhen Yuan entró en pánico. Por puro reflejo, el cuerpo de Zhen Yuan se movió para detener el golpe. La memoria muscular lo transformó en una patada de contraataque baja. Zhen Yuan se sorprendió cuando su patada aterrizó en el estómago del discípulo. El niño se desplomó con un gemido. ¿Estás bien? Zhen Yuan se preocupó, mientras otro discípulo de Bai San corría después de ver caer a su hermano máximo. Zhen Yuan giró para evitar el golpe, tropezando con un cuerpo inconsciente, pero la caída le hizo esquivar el balanceo hacia abajo de la espada del discípulo. Zhen Yuan aterrizó en el suelo y deslizó sus piernas en un arco, tirando al discípulo de Bai San al suelo. Zhen Xixian, detrás de ti. Zhen Yuan casi chilló, prestando atención a las palabras y arrojando ciegamente un talismán de fuego detrás de él, dándose la vuelta justo después y sosteniendo su espada para bloquear. Pero el discípulo ya estaba rodando por el suelo, tratando de apagar el fuego en su manga. Oye, este es bastante fuerte. Ustedes tres, tráiganlo, ladró un discípulo de Bai San, señalando directamente a Zhen Yuan, quien tropezó hacia atrás. Espera, yo. Hermano, eso fue una casualidad. 3 contra 1 es hacer trampa. Trampa, digo, por favor. Espera un segundo. Creo que ha habido un malentendido. Zhen Yuan comenzó, sosteniendo su espada con las 2 manos y dando pasos vacilantes hacia atrás. Los discípulos de Bai San ignoraron sus súplicas.
A por él, Zhen Yuan gritó mientras daba un paso al costado para evitar el primer golpe. Luego dobló la espalda como lo había hecho durante su rutina de yoga nocturna para evitar por poco la segunda espada, pero dejó escapar un grito de sorpresa mientras sostenía su espada en una oración para bloquear apenas la tercera espada. Zhen Yuan pateó las rodillas del tercer niño, rodando por la tierra sin tener en cuenta sus pobres túnicas, trepando con su espada lista, pero los brutos de Baisan ya se estaban lanzando hacia él. ¡Ah! Están atacando a Zhen Zixian. Zhao Yong gritó, Zhen Yuan llorando para sí mismo mientras luchaba por detener 3 series de ataques. De alguna manera, Zhen Yuan los estaba esquivando a todos, aunque sus túnicas no tuvieron tanta suerte. Una rebanada le desgarró el brazo izquierdo, otra el derecho, y su cintura se había convertido en tiras de seda y algodón. Oye, hay reglas que dicen que no se deben dar golpes letales a ningún discípulo. Las pequeñas rebanadas y dados están bien, pero estás tan cerca de convertirme en carne picada. Esto no está bien. Juego sucio. Juego sucio. Todos ustedes merecen tarjetas rojas. Zhen Yuan estaba a punto de tirar la toalla y admitir la derrota, pero antes de que pudiera inclinarse y suplicar clemencia, un discípulo le dio un corte particularmente humillante en el pecho de Zhen Yuan que expuso su pezones. Zhen Yuan se sonrojó, vacilando en juntar los restos de su túnica para preservar su modestia, y esa había sido su perdición. Un discípulo de Baisan había logrado patear a Zhen Yuan en el suelo, su espada girando por el suelo. Zhen Yuan cerró los ojos, mirando al cielo, resignado a su muerte inminente, no letal, que nunca llegó. Un poderoso resplandor de espada atravesó la noche, golpeando a los 3 discípulos de un solo golpe, empujándolos hacia el costado de la biblioteca. Zhen Yuan se quedó boquiabierto cuando todo el panel exterior de la biblioteca explotó en tablones de madera, bañando la escena en escombros. Zhen Yuan inclinó la cabeza hacia atrás, solo para ver una cara familiar que lo miraba con una expresión de disgusto en su rostro. Liu Fengch. Zhen Yuan se atragantó. El niño dejó escapar un resoplido y agarró a Zhen Yuan por su túnica, poniéndolo de pie con una fuerza desconcertante para un niño tan pequeño y de aspecto angelical. De repente, una sábana blanca se clavó en la cara de Zhen Yuan, y le tomó un largo momento darse cuenta de lo que era. El pañuelo. Te devuelvo esto, dijo Liu Fengch simplemente, sacudiéndolo para instar a Zhen Yuan a agarrarlo, lo que hizo robóticamente. Zhen Yuan solo lo miró fijamente, y luego a los 3 discípulos inconscientes de Baisan que, este otro discípulo de Baisan acababa de ser despachado. Liu Fengch solo se encogió de hombros, resoplando. 3 contra 1 es deshonroso. La fuerza de uno no se puede demostrar cuando se tiene ventaja. Solo cuando se vence a los más fuertes se puede llegar a ser el más fuerte. Sisu los habría disciplinado. Y la redada ha terminado de todos modos. Baisan sale victorioso, aunque esta vez has dado una buena pelea. Zhen Yuan dijo elocuentemente, mientras Liu Fengch se volvía para irse. Fue entonces cuando Zhen Yuan notó que el futuro señor del pico destruyó por completo al resto de los discípulos de Injin, sin ayuda de nadie. Zhen Yuan inmediatamente comenzó a reír, sorprendiendo a Liu Fengch, que había estado envainando su espada. Ajá. J.E. Disculpas. Liu Cidi. Es solo. Realmente eres bastante fuerte, ¿no? Nunca debí haber dudado de ti. Incluso si eres tan adorable, definitivamente eres el futuro señor del pico Baisan. La cara de Liu Fengch se puso roja y sacó su espada una vez más, apuntando a Zhen Yuan, quien no dejaba de reírse. ¿Te estás burlando de mí? No. Este discípulo es genuino. Liu Cidi es muy fuerte. ¿Te estás burlando de mí? Yo. Te mataré. Cidi. Me rindo. Eres demasiado fuerte. Zhen Yuan gritó, huyendo. Deja de burlarte de mí. Cobarde. Párate aquí y lucha. Liu Fengch desafió, persiguiendo a Zhen Yuan. Por supuesto, Zhen Yuan fue atrapado por el discípulo principal de Baisan, quien al final no se atrevió a matar al niño cuyas túnicas estaban medio rasgadas y luchaban por respirar después de la agotadora noche. Cuando los discípulos de Baisan se reunieron para abandonar el pico cerca del amanecer,
un número sorprendentemente grande de heridos en comparación con lo habitual. Liu Feng se volvió para mirar al extraño Sixion que parecía débil pero sorprendentemente fuerte. Cuando vio a Sixion usando el pañuelo blanco para limpiarse un poco de suciedad de la cara, Liu Feng sonrió, solo por un breve y fugaz momento. Capítulo 6. El Sixion trabajador. ¿Lai Zibo te envía en tu primera misión fuera de la montaña?, preguntó Mu Xiaojian, con preocupación en su tono. Confío en el juicio de Zibo de que estás listo, pero como alguien responsable de tu salud, ¿puedo pedirte que no te esfuerces demasiado? Zhen Yuan bebió un sorbo de su té caliente, sintiendo que el brebaje aliviaba algunos de sus dolores y molestias, sonriéndole al curandero Junior. Se había convertido en parte de la rutina de Zhen Yuan visitar a Qian Cao para que monitorearan su condición, y poco a poco Fu Mingui había dejado que su discípulo principal se hiciera cargo de la mayor parte del cuidado de Zhen Yuan. Zhen Yuan estaba más que feliz con este arreglo. Definitivamente prefería el temperamento gentil de Mu Xiaojian sobre el frío y calculador señor del pico. Dado que la condición de Zhen Yuan estaba mejorando y había poco tratamiento que hacer, aparte de reponer sus medicamentos, la mayor parte de su tiempo ahora se dedicaba a tomar té y charlar. Habían descubierto que compartían un interés por la flora y la fauna oscuras, el doctor por su curiosidad por sus propiedades medicinales y Zhen Yuan porque, a regañadientes, le gustaban las bestias fantásticas y las plantas sensibles de Airplane Shooting Toward the Sky. No tienes que preocuparte por mí, es solo una simple misión de recolección de hierbas. Las reservas de flor de hielo de 1000 años de la secta se están agotando, pero creo que Sisun solo quiere que me acostumbre al mundo exterior, ya que he estado atrapado en la montaña desde que me uní. Mi salud nunca ha sido tan buena como para siquiera pensar en dejar la montaña, y eso es todo gracias a Musidi, gorjeó Zhen Yuan, tomando otro sorbo de su té de hierbas. ¿Flor de hielo de 1000 años? Mu Xiaojian resonó, animándose. La mayoría de las personas solo recolectan las flores, pero las hojas en realidad tienen poderosas propiedades medicinales y son útiles para tratar fiebres y quemaduras. Tal vez debería preguntarle a Sisun si puedo unirme a ti. Luego, también puedo monitorear tu salud mientras estás fuera de la montaña. No tienes que molestarte, Sidi. Solo puedo traerte algunas hojas, dijo Zhen Yuan, pero Mu Xiaojian ya se había levantado de su silla y se dirigía directamente a su Sisun. Regresó momentos después, con una sonrisa eufórica en su rostro, sirviéndole a Zhen Yuan otra taza de té. Sisun me dio permiso. ¿Te vas mañana de madrugada? Sí. Sí. Me sorprende que Fu Sisu te haya dejado ir. Mu Xiaojian sonrió, acercando la taza de té de Zhen Yuan a él. Sisun está interesado en el tratamiento de su condición. No queríamos asustarte, pero Sisun dijo que nunca antes había visto un caso tan grave de daño Dantian. Está sorprendida de que el tratamiento esté funcionando tan bien hasta ahora, pero quiere vigilarte de cerca. Su tratamiento será la base de nuestro protocolo con todas las lesiones de Dantian en el futuro, dijo Mai Xiaojian, y Zhen Yuan soltó una risa entrecortada sobre su té, con el vapor enroscándose en el aire. Eso me hace sonar como un experimento, bromeó Zhen Yuan. Mu Xiaojian negó con la cabeza enfáticamente. Esa no era mi intención en absoluto. Sixion nunca debe sentirse como un experimento o una novedad. Considero a Sixion un amigo y solo me preocupo por tu salud, dijo Mu Xiaojian, frunciendo el ceño. Zhen Yuan negó con la cabeza. No, realmente no me importa. Si mi tratamiento puede ayudarte a aprender más sobre medicina, estoy feliz de renunciar a mi cuerpo por la ciencia. Zhen Yuan no era ajeno a este tipo de medicina. Su familia había pagado para que participara en todos los ensayos de medicamentos que pudieran tener en sus manos, buscando la única cura mágica que curaría a su hijo, pero sin éxito. Sin embargo, el fracaso nunca les impidió intentarlo, y mirando a Mu Xiaojian ahora, Zhen Yuan solo podía sentirse agradecido por sus esfuerzos. Meterlo en esos juicios demostró cuánto les importaba. Está muy bien. Pero lo más importante, Sidi, ¿tienes algún recipiente de cristal para almacenar las flores? Puedo hacer los talismanes refrescantes, pero las flores deben almacenarse en cristal. Cualquier otra cosa simplemente se congela, balbuceó Zhen Yuan, moviendo las manos enérgicamente en el aire mientras comenzaba a emocionarse.
como siempre lo hacía cuando hablaba de datos interesantes que descubría en los numerosos tomos de su pico. Mu Xiaojian apoyó la cabeza en su mano, mirando con una sonrisa mientras su Sixión parloteaba felizmente, solo interrumpiendo ocasionalmente para recordarle que bebiera su té, lo que Zhen Yuan hizo felizmente. Zhen Yuan hizo una doble toma cuando vio a Liu Fengch parado allí, con las manos agarrando las riendas de 3 caballos castaños. Liu Sidi, ¿por qué estás aquí?, preguntó Zhen Yuan, levantando su mochila de viaje más alto sobre su hombro. Caza nocturna, respondió Liu Fengch, encontrándose con los ojos de Zhen Yuan antes de darse la vuelta. Y para asegurarte de que no te encuentres con ningún problema. El ojo de Liu Fengch se torció con molestia. Mi cacería nocturna es cerca de donde estás recolectando hierbas. Solo estoy viajando contigo para asegurarme de que llegues allí de una pieza, dijo Liu Fengch nuevamente, cruzando los brazos sobre su pecho y moviendo la cabeza hacia Mu Xiaojian. Liu Sidi, ¿has conocido a Mu Sidi antes?, Zhen Yuan preguntó, y Mu Xiaojian sonrió y asintió. Nos hemos conocido cuando hemos acompañado a nuestros Isuns a varias reuniones de señores del pico. Liu Sixión, ha pasado mucho tiempo, dijo Mu Xiaojian, asintiendo con la cabeza. HMPH, fue todo lo que respondió el discípulo de Bai San, lanzando las riendas de un caballo a Zhen Yuan, quien lo atrapó con un balón suelto. Nos vamos. Ahora. De lo contrario, no llegaremos al campamento antes del anochecer. Zhen Yuan nunca antes había montado a caballo, y era obvio desde el momento en que luchó por elevarse sobre el lomo de su corcel. Liu Fengch solo resopló. Zhen Yuan lo ignoró con un sonrojo y se aferró a las riendas por su vida, esperando que su caballo tuviera el sentido común de seguir a los demás sin ninguna participación de su parte. Zhen Yuan tuvo los ojos cerrados durante la mayor parte de la mañana, con las manos acalambradas mientras se aferraba a su caballo con un agarre mortal. Fue solo cuando Liu Fengch disminuyó la velocidad al trote que abrió los ojos. No pudo evitar soltar un suave suspiro cuando una sinfonía de colores casi lo cegó. Era primavera y la tierra estaba en plena floración. Los campos de flores se apoderaban del suelo, enloqueciendo en un mar de suaves lilas y ricos índigos, de azules brillantes y rojos rayos de sol. La hierba bailaba con cada nota del viento, las cañas se doblaban en un arco a su paso. Es hermoso aquí, exhaló Zhen Yuan, volviéndose hacia Mu Xianjiao, quien ya lo estaba mirando con su amable sonrisa característica. Siempre es así montaña abajo, el paisaje cambia con las estaciones, pero cada uno tiene su propio encanto, dijo Mu Xianjiao, tirando suavemente de sus riendas para dirigir su caballo cerca del discípulo de Injin. La primavera es hermosa, pero personalmente creo que el otoño es aún más impresionante. Desearía poder verlo cuando las hojas comiencen a caer, suspiró Zhen Yuan con nostalgia, mirando al cielo. Espero que esta misión salga bien, así que Sisun me deja bajar de la montaña más a menudo. Quiero ver este mundo, viajar por todas partes y presenciar cosas maravillosas. Quiero hacer más mientras pueda, nunca se sabe cuándo mi cuerpo decidirá rendirse, Sixión. Prometo que no dejaré que eso suceda, juró Mu Xiaojian, antes de volverse hacia Liu Fengch, quien les había dado la espalda durante todo el viaje. Liu Sixión, debería haber un lago más adelante. Deberíamos dejar descansar a los caballos, y también a Zhen Sixión. HMPH, fue todo lo que Liu Fengch gruñó, pero desvió su caballo hacia la izquierda hacia un lago brillante, donde el trío pasó un cuarto de Sichen comiendo algunas carnes secas y bayas con los pies sumergidos en las aguas cristalinas. No pasó mucho tiempo antes de que volvieran a la carretera, llegando a su campamento hasta bien entrada la noche, y apenas tenían suficiente energía para sacar sus colchonetas para dormir bajo las estrellas. Zhen Yuan se despertó con Liu Fengch de pie junto a él, con el rostro inexpresivo aparte de la diminuta contracción de su frente. ¿Cuánto tiempo vas a dormir? Estamos listos para irnos, dijo, y Zhen Yuan se levantó, frotándose los ojos. Su cabello era un desastre, enredado en una masa en la base de su cráneo y sus ropas estaban desaliñadas por sus idas y venidas. Si no hubiera estado tan agotado, el rollo de cama y la almohada hecha con su bata exterior le habrían quitado el sueño, pero debido a su largo viaje, Zhen Yuan se había desmayado por completo. Estuvimos de acuerdo en que Zhen Sixión necesitaba descansar, regañó Mu Xiaojian, enrollando su colchoneta y asegurándola a su caballo,
antes de dirigirse a Zhen Yuan y empacar su propio rollo de cama para él. Zhen Yuan se disculpó apresuradamente, usando sus dedos para peinar su cabello desordenado y atándolo con una cinta. No olvides usar capas si aún no has aprendido a regular tu temperatura con Tui, dijo Liu Fench, mirando el cuerpo delgado de Zhen Yuan con cautela. Eres tan pequeño que parece que te vas a morir congelado. Zhen Yuan hizo un puchero, pero no pudo refutar sus afirmaciones. Zhen Yuan aún no había aprendido a regular de manera confiable la temperatura de su cuerpo con Sui, por lo que todavía dependía de vestirse adecuadamente para el clima. El físico de Zhen Yuan, aunque ha mejorado desde que transmigró por primera vez, todavía era extremadamente delgado y se resfriaba fácilmente. Gracias por recordármelo, Sidi, dijo Zhen Yuan, sacando un grueso abrigo blanco forrado con piel de zorro de montaña nevada y adornado con seda verde pálido. También sacó manoplas de seda a juego y un tocado de piel que le cubría las orejas. Al ponerse todo, Zhen Yuan sintió que se parecía a un malvavisco gigante andante en comparación con sus dos Sidi, que podían regular la temperatura de su cuerpo usando su yi, por lo tanto, todavía vestían sus túnicas habituales. Liu Fench confirmó sus sospechas, mirándolo de arriba abajo y luego resoplando. Ridículo, murmuró, subiéndose a su caballo y alejándose al galope, dejando al curandero y a Zhen Yuan persiguiéndolo. Sin embargo, Zhen Yuan no se avergonzó de su atuendo por mucho tiempo, porque a medida que se acercaban a la base de la montaña donde crecía la flor de hielo de los 1000 años, la temperatura bajó a niveles bajo cero. Era sorprendente cómo los campos de flores del arco iris se habían transformado en una tundra estéril y resbaladiza por el hielo. Tenemos que dejar a los caballos aquí. No sobrevivirán a las duras condiciones de la montaña, dijo Mu Xiaojian, deshaciendo su mochila y atando su caballo a uno de los únicos árboles de la zona. El resto no eran más que tocones húmedos y en descomposición donde el hielo revoloteaba entre la congelación y el derretimiento. Dejando sus caballos, los 3 discípulos comenzaron a subir la montaña. El camino pedregoso estaba resbaladizo por el hielo, y a medida que subían, el aire se volvía cada vez más delgado, Zhen Yuan agradecido por las pieles a su alrededor. A pesar de sus capas, sus dientes castañeteaban y podía ver la escarcha que se acumulaba en su cabello y se deslizaba de la seguridad de su sombrero. Con los dientes apretados, Zhen Yuan sacó un talismán de su manga y lo encendió con un deslizamiento de Sui. El papel brilló de inmediato de un rojo relajante y podía sentir el calor filtrándose a través de sus manoplas. Mu Sidi, por tus manos, dijo Zhen Yuan, pasando el cálido talismán a su hermano marcial, quien lo tomó agradecido, maravillándose del pequeño trozo de papel. ¿Sixion hizo estos talismanes? Eres muy talentoso, se necesita una gran precisión y habilidad para elaborar talismanes, dijo Mu Xiaojian, y la nariz de Zhen Yuan le hizo cosquillas con los elogios. Mu Sidi entendió. Las clases de talismán eran como el infierno. Su Sisun no solo les hizo memorizar los intrincados diseños de talismanes, sino que tuvieron que dibujarlos a mano en lugar de usar sellos prefabricados. Una línea equivocada, y en lugar de un talismán de calentamiento, podrías hacer uno explosivo. A menos que tu objetivo fuera volarte las manos, eso podría significar un desastre. Sidi me elogia. Solo he dominado unos pocos talismanes, pero Sisun sabe mucho más. Tengo mucho más que aprender, dijo Zhen Yuan, sacando otro talismán de calentamiento de su manga. Liu Sidi, ¿a ti también te gustaría uno? Zhen Yuan estaba a punto de flexionar su y para activar el otro talismán de calentamiento, pero el discípulo de Bai San solo se burló. Mi cultivo es lo suficientemente fuerte como para soportar este frío. No necesito herramientas insignificantes como esa, dijo, caminando penosamente hacia adelante con los brazos cruzados y el cabello congelado por la espalda mientras comenzaba a nevar. Sidi, por favor no actúes fuerte, todo tu cuerpo está temblando. Zhen Yuan ignoró las palabras del impetuoso discípulo, corriendo tras él y golpeando el talismán cálido en su espalda. Liu Fench dejó escapar una maldición de sobresalto, girando y levantando la mano para pellizcar la mejilla de Zhen Yuan, pero se quedó atónito en silencio cuando la mano de Zhen Yuan salió y otro talismán cálido se clavó directamente en su rostro. No hay necesidad de ser modesto, Sidi. Tengo mucho que compartir. Zhen Yuan dijo con una sonrisa, sacando lentamente otro talismán de otro bolsillo, el papel brillando mientras se activaba. Tú. Ridículo. Gritó Liu Fench,
arrancándose el talismán de la cara y lanzándoselo a Zhen Yuan antes de subir la montaña, con las manos luchando por su espalda para tratar de quitar el talismán adherido allí. Espera, Sidi. No dejes que estos talismanes se desperdicien. Zhen Yuan llamó, persiguiéndolo con un talismán en cada mano. La vista hizo reír a Mu Xiaojian detrás de ellos. Sus travesuras hicieron que la caminata por la montaña fuera mucho más corta, y para cuando los talismanes se habían quedado sin energía y se habían convertido en jirones inútiles de pergamino amarillo, habían llegado a las cuevas que albergaban las flores de hielo de los 1000 años. Entraré primero, dijo Liu Fengch, desenvainando su espada y parándose frente a Zhen Yuan y Mu Xiaojian. Zhen Yuan no iba a discutir. Liu Fengch era definitivamente el más fuerte de los tres, y estar protegido por el futuro dios de la guerra Baiza no era una bendición para pasar por alto. Espera, Liu Sidi, dijo Zhen Yuan, dando un paso adelante y empujando suavemente su brazo. El futuro dios de la guerra entrecerró los ojos con impaciencia, queriendo darse prisa y recoger las flores para que pudieran irse. Zhen Yuan solo sonrió, asintiendo con la cabeza más abajo en la cueva donde carámbanos tan claros como el vidrio brillaban en las paredes. La cueva debe estar llena de avispas de cristal plateadas, ya que se comen las hojas del tallo de las flores. Las avispas son ciegas, pero son sensibles a cualquier fuente de calor, incluido el calor corporal. Si puedes, usa Tui para bajar la temperatura de tu cuerpo y no deberían detectarte, explicó Zhen Yuan, acercándose a un carámbano y cortándolo con su espada. Estos carámbanos son los productos de desecho de la avispa, y toda la caverna está revestida con ellos. Podemos esperar una colmena grande. ¿Así que eso es solo estiércol de avispa?, preguntó Liu Fengch, arrugando la cara. ¿Y lo tienes en la mano así? Es su producto de desecho, sí, pero en realidad es solo hielo refinado. ¿No es tan interesante como sus cuerpos son capaces de eliminar todas las impurezas y crear un hielo tan impecable? Son como gemas, o vidrio, de ahí el nombre de su especie, gorjeó Zhen Yuan, emocionado en su voz. Si es posible, me gustaría llevar a uno de los insectos de vuelta a la cima para diseccionarlo. Repugnante, dijo Liu Fengch, aunque manipuló Sui para bajar la temperatura de su cuerpo. Pero espera, si son sensibles al calor corporal y estás envuelto en todas esas capas ridículas, ¿no te sentirán exactamente bien, Sidi?, dijo Zhen Yuan, sonriendo tímidamente. Me quitaría estas capas, pero me temo que probablemente moriría congelada. Así que supongo que actuaré como cebo y confiaré en Sidi para matar a las avispas. La vena de la frente de Liu Fengch se torció. Se supone que esta es tu misión. ¿Cómo esperabas hacer esto sin que yo estuviera aquí?, Liu Fengch murmuró, aunque movió su cuerpo para proteger mejor a su Sixion, agradeciendo a Sidi por su cuidado. Y recuerda, las avispas pueden disparar carámbanos desde sus colas, y sus picaduras contienen un veneno que absorbe el calor de la víctima, así que ten cuidado de evitarlo, dijo Zhen Yuan, volviéndose hacia Mu Xiaojian, quien confirmó que había bajado la temperatura de su cuerpo, aunque frunció el ceño con preocupación. ¿Sixion estará a salvo siendo cebo?, preguntó el curandero, Liu Fengch resoplando, ligeramente ofendido. Mu Xiaojian se inclinó un poco en disculpa, tomando suavemente la tela del codo de Zhen Yuan con sus dedos. Le ruego a Sixion que sea cauteloso. Estaré bien, Sidi, dijo Zhen Yuan, sonriendo. Confío en Liu Sidi para mantenerme a salvo. Liu Fengch comenzó a caminar mucho más rápido después de eso. Los tres discípulos avanzaron cautelosamente, y a medida que se adentraban, el número de carámbanos que recubrían las paredes crecía significativamente. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con dos exploradores Silverglass Wasp. Las avispas eran grandes, de aproximadamente 1 metro de largo, y emitían ruidos de parloteo cuando sus antenas se movían cuando el trío se acercaba. El cuerpo de Liu Fengch se tensó de inmediato, su brazo voló hacia un lado frente a Zhen Yuan, protegiéndose. Zhen Yuan hizo caso omiso de su advertencia, inclinándose hacia adelante para mirar con asombro al gran insecto. Lo primero que notó fueron sus alas características, que eran casi transparentes y tan delgadas como el papel, como láminas de vidrio ajustadas a una cáscara de plata endurecida. Sus colas estaban rayadas de azul oscuro y sus ojos negros brillaban. Aunque no ven, captaron el rastro del calor de Zhen Yuan, y sus ruidos de parloteo aumentaron a medida que giraban, vibrando las alas.
Aquí vienen, dijo Liu Fench, momentos antes de que las dos avispas se lanzaran hacia adelante. Las avispas eran rápidas y volaban erráticamente, lo que dificultaba juzgar a dónde iban a ir. Liu Fench saltó en el aire, su espada se balanceó en un poderoso arco que partió a la primera avispa en dos, sus patas espasmódicas al golpear el suelo. En el mismo movimiento, Liu Fench giró en el aire, empalando con la espada a la segunda avispa en un movimiento limpio. Fluidos corporales de color azul pálido goteaban de la avispa espasmódica y bajaban por la espada de Liu Fench, hizo una mueca mientras sacaba el arma y sacudía la sustancia pegajosa de su hoja. Zhen Yuan miró los cadáveres de las avispas, ignorando el que estaba partido por la mitad y saltando al casi intacto, sonriendo felizmente. «Maravillosamente hecho, Sidi», dijo Zhen Yuan, sacando una bolsa de qiankun bordada de su manga, procediendo a meter toda la avispa en la bolsa y tirando de las cuerdas. Liu Fench observó con juicio descarado la acción, pero optó por no decir nada. Su expresión facial ya era lo suficientemente fuerte. Si Sidi puede intentar matar a uno en la cabeza la próxima vez, dejando el cuerpo intacto, eso sería de gran ayuda. Zhen Yuan dijo. Liu Fench respiró hondo, como si estuviera tratando de evitar matar algo que definitivamente no era una avispa. El viaje hasta el centro de la cueva transcurrió sin incidentes, ya que la mayoría de los caminos exteriores solo contenían unas pocas avispas rezagadas, que Liu Fench pudo despachar fácilmente. Sin embargo, a medida que se aventuraban más profundo, la cantidad de avispas crecía, hasta el punto de que Zhen Yuan tuvo que matar algunas avispas que lograron volar más allá de la espada del discípulo de Bai San. Ahora deberíamos estar cerca del centro. Ahí es donde están las flores, pero probablemente también es donde están la mayoría de las avispas, incluida la avispa reina, dijo Zhen Yuan, agarrando su espada con fuerza. Las avispas serán más violentas debido a la amenaza que pesa sobre su reina, pero si logramos matarla, estarán en desorden y se dispersarán. Liu Sidi debería concentrarse en la reina. ¿Y tú?, preguntó Mu Xiaojian, sacando algunos talismanes de fuego que Zhen Yuan le había dado. Estaré bien, dijo Zhen Yuan, haciendo caso omiso de la preocupación del curandero. Debería ser capaz de defenderme el tiempo suficiente para que Liu Sidi mate a la reina. Pero si me siento abrumado, por favor usa los talismanes de fuego como señuelo, Mu Sidi. El curandero asintió, al igual que Liu Fench, y entraron en el santuario interior. La cámara interior estaba iluminada con hielo incandescente, torres y torres dispuestas en un entramado desordenado. Los espacios entre las torres estaban llenos de lo que parecían huevos, nuevas avispas listas para eclosionar, y esparcidas por todo el suelo había flores de color azul claro con pétalos hechos de hielo. Pero eso no es lo que Zhen Yuan notó primero. No, primero se dio cuenta de que la cámara estaba llena de avispas. Había cientos, todos revoloteando entre el sonido ensordecedor de las alas vibrando, y todos se detuvieron en el momento en que los humanos entraron en la cámara. En el centro había una avispa más grande que todas las demás. Su cuerpo era de un azul oscuro brillante en lugar de plateado, y tenía un par de alas adicionales con incrustaciones de cientos de láminas de vidrio. Sus mandíbulas crujieron y dejó escapar un trino largo y estridente. Liu Fench no perdió el tiempo, saltó hacia adelante y usó una avispa cercana como trampolín, elevándose aún más en el aire y levantando su espada. Le dio la vuelta, sosteniéndolo con las dos manos, y aterrizó en el cuerpo blindado de la reina avispa. Liu Fench gruñó mientras clavaba su espada entre dos placas blindadas. La reina chilló e inmediatamente se lanzó a un vuelo frenético. Liu Fench sostuvo su espada con manos apretadas, casi derribado por la violenta paliza de la reina, que rodó y se desvió en un intento de desalojar al cultivador de su espalda. Mientras Liu Fench luchaba contra la reina, todas las avispas obreras se concentraron en Zhen Yuan, volando en una horda hacia él. Zhen Yuan envió un puñado de talismanes, imbuyéndolos con su para endurecer sus bordes, las esquinas cortando una línea de avispas que cayeron al suelo con golpes húmedos. Los talismanes no pudieron atrapar a todas las avispas, y las que lograron esquivar se lanzaron hacia Zhen Yuan, pero él tenía su espada lista y las cortó. Zhen Yuan sintió que la adrenalina corría por sus venas, sus músculos caían en los movimientos practicados de sus formas de espada, la memoria muscular llevaba su cuerpo a través del campo de batalla. Su cuerpo se retorció para evitar los carámbanos voladores, y su espada bañó el suelo con sangre azul de insecto.
Los fluidos salpicaron su bata blanca y su mejilla pálida, pero no le prestó atención mientras se concentraba en reducir tantos como pudiera. Pero luego, Zhen Yuan fue derribado por una avispa que se precipitó hacia su espalda. La fuerza lo envió derrapando por el suelo. Zhen Yuan jadeó mientras se levantaba apresuradamente del suelo, justo a tiempo para detener el ataque de una avispa y enviar una ráfaga de aire desde su palma, arrancando las alas de la avispa. Zhen Yuan podía sentir que su respiración se enradecía y sus músculos se tensaban a medida que las avispas seguían llegando. Las avispas eran más débiles que Zhen Yuan, pero lo que les faltaba en fuerza lo compensaban en gran número. «Sicción», gritó Mu Xiaojian, y de repente el cielo se cortó con un pulso de calor brillante. Algunas de las avispas superiores se quemaron, cayendo en llamas, mientras que otras dirigieron su atención al talismán ardiente y se precipitaron hacia él, dándole a Zhen Yuan un momento de respiro. Los ojos de Zhen Yuan se encontraron con los de Mu Xiaojian en agradecimiento. El curandero corrió hacia él y presionó su palma contra la espalda sudorosa de Zhen Yuan. El curandero empujó parte de su y a los meridianos de Zhen Yuan, tratando de derretir la fatiga y reponer su que se estaba agotando. «Gracias, Mu Sidi», dijo Zhen Yuan entrecortadamente, limpiándose un poco de sangre azul de la mejilla mientras levantaba su espada. El talismán comenzaba a quemarse. A medida que el calor disminuía, algunas de las avispas comenzaron a notar nuevamente el calor corporal de Zhen Yuan y se desviaron hacia él, pero, antes de que llegaran a él, todas las avispas se detuvieron de repente en pleno vuelo. Fuera del camino, Zhen Yuan escuchó la advertencia de Liu Fengchi, moviéndose incluso antes de pensar, y simplemente logró agarrar el hombro de Mu Xiaojian y arrojarlos a ambos a un lado. Zhen Yuan y Mu Xiaojian rodaron por el suelo, momentos antes de que la reina avispa aterrizara con un estrépito en el lugar donde acababan de estar parados. El polvo y el hielo roto explotaron en el aire, y Zhen Yuan se tapó los ojos con la manga para evitar quedar ciego. Fue cuando la nube de polvo se despejó que Zhen Yuan pudo ver a Liu Fengchi de pie sobre la avispa gigante, con la espada una vez más goteando sangre mientras miraba el agujero lleno de cráteres en el cráneo de la avispa reina. Las avispas obreras parloteaban frenéticamente, volando sin sentido de un lado a otro, antes de salir volando de la caverna desde todas las direcciones. No pasó mucho tiempo para que la caverna se despejara con la muerte de la avispa reina, y pronto ya no se escucharon los sonidos del aleteo de las alas y el chasquido de los insectos. Liu Fengchi saltó con gracia desde lo alto de la reina muerta, envainó su espada y se acercó a sus dos compañeros, que estaban sentados en el suelo y miraban al discípulo de Bai San con asombro. Liu Fengchi se detuvo hasta que se paró frente a Zhen Yuan y apartó la cabeza mientras extendía la mano. «¿Ya estás agotado de solo un poco de lucha?» «Los discípulos de Injin son tan débiles», murmuró Liu Fengchi, aunque mantuvo la mano extendida, esperando que Zhen Yuan la tomara. Zhen Yuan se rió, tomó la mano de Liu Fengchi y descubrió que estaba callosa y áspera, pero eso hizo que su agarre fuera aún más reconfortante. Tan fiable, Liu Zibo. Como las avispas ya no eran una amenaza, los tres recogieron rápidamente tantas flores de hielo de 1000 años como pudieron, llenando los portadores de cristal especiales hasta el borde y metiéndolos en una bolsa de qiankun para guardarlos a buen recaudo. Zhen Yuan sintió calor a pesar del frío de la caverna cuando vio a Liu Fengchi tratando de meter más flores en una bolsa de qiankun ya llena hasta el borde con la ayuda de Mu Xiaojian, con el rostro fruncido. Zhen Yuan sonrió cuando Liu Fengchi lo llamó bruscamente para que lo ayudara a cerrar la bolsa desbordante. «Amigos», Zhen Yuan pensó para sí mismo, corriendo hacia los dos. «Estos dos son mis amigos. Nunca antes había tenido amigos de mi edad. Y ahora que los tengo, quiero apreciarlos y descubrir cómo salvarlos de sus trágicos futuros». Capítulo 7. La casa nocturna de Sicción. Los tres discípulos estaban exhaustos cuando salieron de la cueva, aunque Liu Fengchi fue el único que lo negó. «Apresurémonos y lleguemos a la ciudad más cercana. Me vendría bien un baño caliente y una cama suave», suspiró Zhen Yuan. Liu Fengchi puso los ojos en blanco. «Débil», murmuró el discípulo de Bai San. Zhen Yuan lo ignoró porque no tenía energía para replicar. A medida que se acercaban a los caballos, Liu Fengchi de repente dejó escapar una fuerte voluta de aire, extendiendo el brazo y alertando a sus compañeros. Zhen Yuan también notó las figuras sombrías merodeando alrededor de los caballos, que todavía los estaban esperando en la base de la montaña. Las tres figuras estaban vestidas con túnicas oscuras, dobladillos raídos y mangas deshilachadas. De sus caderas colgaban pesadas espadas,
cuyos filos parecían opacos y las hojas gruesas, armas baratas, pero intimidantes a la vista de los ojos poco perspicaces. Los 3 hombres jugueteaban con las riendas de los caballos, desatándolos del árbol al que estaban atados. ¿Están tratando de robar nuestros caballos? Zhen Yuan resopló, ignorando la advertencia de Liu Fengchi y avanzando penosamente. Si se interponen entre mi baño y yo, tendremos palabras. No hay necesidad de palabras, escupió Liu Fengchi mientras agarraba la empuñadura de su espada, siguiendo a Zhen Yuan con pasos pesados y amenazantes. Mu Xiaojian lo siguió, sus ojos generalmente amables se entrecerraron y los labios se inclinaron hacia abajo. Disculpe, ¿puedo preguntarle qué está haciendo con nuestros caballos? Zhen Yuan preguntó mientras se acercaban a los aparentes ladrones. Los hombres se sobresaltaron, antes de relajarse al ver quién se acercaba. Unos ojos saltones miraron a los 3 discípulos de arriba abajo, antes de que uno de los ladrones soltara una risa divertida. Zhen Yuan se enfureció ante la burla descarada, a pesar de que sabía lo que los hombres veían ante ellos. Zhen Yuan era un niño bajo y escuálido envuelto en capas esponjosas de piel. Liu Fengchi era angelical y excesivamente bonito, y Mu Xiaojian se veía tan naturalmente gentil que no podía lastimar a una mosca. Los 3 hombres no se sintieron intimidados por los jóvenes discípulos en lo más mínimo, y se rieron al ver que el rostro de Zhen Yuan se volvía tormentoso. Te pregunté, ¿qué crees que estás haciendo con nuestros caballos? Zhen Yuan dijo de nuevo. Su ira solo hizo reír más a los hombres. Viejo Yan, mira a estos niños pequeños. Parecen molestos. ¿Van a correr a casa y llorar a Tomás? Los únicos que van a llorar eres tú, gruñó Liu Fengchi, sacando su espada a unos centímetros. Te dejaremos vivir si te alejas de nuestros caballos. ¿Lo oíste? Te dejaremos vivir, dice, soltó otro ladrón, golpeándose la rodilla mientras miraba a los 3 niños que tenía delante. Sacando su gran espada, el ladrón infló su pecho. ¿Crees que ese pequeño palillo de dientes puede vencer mi espada de corazón de cabeza cortante? Zhen Yuan parpadeó, atónito. ¿Espada corazón cortacabezas? ¿Qué clase de nombre tan cutre es ese? El rostro del ladrón se puso rojo como un tomate, apuntando con la espada oxidada a Zhen Yuan, quien se dio cuenta de que quizá había dicho esas palabras en voz alta. Perdón, no perdón. Ya que tus padres obviamente no te disciplinaron, deja que este Lao Fen te dé una lección, chico. Gruñó el ladrón, y Zhen Yuan estaba a punto de sacar un talismán de fuego cuando oyó un silbido junto a su oído, como un insecto volando. Los ojos del ladrón se pusieron en blanco de repente, su cabeza se desplomó sobre su pecho y su espada cayó al suelo. ¿Qué? El ladrón se quedó allí inmóvil, aparentemente inconsciente. Y fue entonces cuando Zhen Yuan notó una pequeña aguja plateada que sobresalía de su cuello. Xiao Fen. Oye, Xiao Fen. ¿Qué te pasa? El viejo Yan gritó, antes de volverse hacia los niños y sacar su propia espada. ¿Qué hicieron? Otro silbido, y la espada del viejo Yan cayó al suelo, balanceando los brazos mientras permanecía inerte como un maniquí. El tercer ladrón ni siquiera tuvo tiempo de moverse. Sus ojos sorprendidos se pusieron vidriosos de repente cuando una aguja de plata le atravesó el cuello. Zhen Yuan se giró hacia Liu Fengchi, arqueando una ceja, pero él negó con la cabeza. Los 2 se volvieron entonces hacia Mu Xiaojian, quien simplemente le sonrió mientras bajaba la pequeña flauta de caña que tenía en las manos. Agujas de acupuntura sumergidas en elixir somnífero, explicó el sanador, respondiendo a la silenciosa pregunta que flotaba en el aire. Sensixion está exhausto, simplemente pensó que debíamos apresurarnos. Vamos, vayamos al pueblo más cercano, creo que seguiremos el camino que lleva al oeste. Mu Xiaojian seguía sonriendo serenamente mientras ataba su mochila a su caballo y subía mientras Zhen Yuan lo miraba boquiabierto. Mu Sidi. Recuérdame que nunca te moleste, ¿vale? Liu Fengchi aparentemente tenía el mismo pensamiento, porque ya no hacía ningún comentario sobre cómo Zhen Yuan era débil y perezoso, y en su lugar simplemente saltó sobre su caballo y chasqueó la lengua para irse. Los 3 cabalgaron por un corto tiempo, pronto llegaron a un pequeño pueblo al oeste de la montaña. La ciudad estaba hacia donde Liu Fengchi esperaba realizar su caza nocturna. La gente del pueblo se había quejado de que había un monstruo en el bosque que mataba a cualquiera que entrara. La gente del pueblo no había podido buscar bayas ni carne durante semanas, y varios cultivadores ya habían perdido la vida a manos de la misteriosa bestia.
Sison de Liu Fengch lo había enviado a matar a la bestia, lo que Shen Yuan pensó que era ridículo, aunque Shen Yuan sabía que Liu Fengch se convertiría en el futuro dios de la guerra Baisan. En este momento todavía era un joven discípulo. Enviarlo a matar a una bestia que ya había masacrado a cultivadores en toda regla era solo abuso infantil. Shen Yuan se había desgarrado porque no es suicida y, a pesar de sentir curiosidad por las magníficas bestias de Pith, no estaba ansioso por arriesgarse a una segunda muerte. Pero cuando imaginó al lindo Liu Fengch enfrentándose solo a un temible monstruo, Shen Yuan se sintió mal del estómago y se obligó a unirse a la expedición de Liu Fengch a pesar de las objeciones del discípulo de Baisan. Y, por supuesto, dado que Shen Yuan se quedaba para luchar contra la bestia, Mu Xiaojian también declaró que él también vendría en el probable caso de lesiones. Cuando llegaron a la ciudad cercana, los tres inmediatamente rastrearon la posada y guardaron sus caballos en los establos, ansiosos por descansar sus cuerpos cansados. El dueño de la posada los saludó con una leve sonrisa, mirando a los tres niños con aprensión. Nos gustaría tener 3 habitaciones para pasar la noche, dijo Liu Fengch, poniéndose en la punta de los dedos de los pies para mirar por encima del mostrador. La dueña levantó las cejas, hojeando algunas placas de madera, antes de negar con la cabeza. No puedo hacerlo, joven maestro, solo nos quedan 2 habitaciones, dijo ella, con Liu Fengch frunciendo el ceño. Entonces tomaremos esas 2 habitaciones, respondió Shen Yuan rápidamente mientras sacaba la bolsa que contenía su oro. Para ver por encima del mostrador, Shen Yuan también tuvo que posarse sobre los dedos de los pies, y la dueña de la posada sonrió con falsa genialidad al ver esto, levantando 3 dedos. 300 taels, dijo, mirando a Shen Yuan, quien se congeló mientras metía la mano en su bolso de monedas. 300. Shen Yuan susurró, la mujer asintió y sonrió más ampliamente. 300. Shen Yuan retrocedió y se volvió hacia Liu Fengch, que agarraba con fuerza su propio monedero en la mano. Shen Yuan luego miró a Mu Xiaojian, que estaba contando en silencio con los dedos. Su boca se volvía fruncida cuanto más seguía contando. Liu Sidi, ¿cuántas monedas tienes? Shen Yuan susurró tentativamente, el rostro del discípulo de Baisan espasmódico. Tengo 50 taels, replicó después de una larga pausa, con la voz tensa. Shen Yuan tragó saliva. ¿Y tú, Mu Sidi? 80 taels, susurró el curandero tímidamente. Y solo tengo 60. Dijo Shen Yuan, sudando. Si tú no tienes dinero, entonces nosotros no tenemos sitio, dijo la posadera, juntando sus pequeñas tablas de madera y empezando a alejarse. Espera. ¿Cuánto cuesta una habitación? Shen Yuan preguntó. La mujer hizo una pausa. 200 taels, respondió lentamente. Shen Yuan golpeó el mostrador con la mano a pesar de que apenas podía llegar a la parte superior. Ridículo, dijo en voz alta, mirando al posadero. Si una habitación es de 200, entonces la otra solo debería ser de 100. Danos la otra habitación por 100 taels. 1,50, respondió la mujer rápidamente, entrecerrando los ojos de Shen Yuan. 1,10, 1,45, 1,15, 1,40, a la 1,30, a la 1,30, dijo la posadera, sonriendo y tendiéndole la mano. Shen Yuan frunció el ceño, vaciando todo su bolso de monedas. Mu Xiaojian sacó un puñado de sus monedas y las agregó a la pila. La posadera se limitó a sonreír mientras contaba el dinero, antes de darle al trío una gran llave de metal unida a un llavero plano de madera. Arriba, la habitación al final del pasillo. Les damos las gracias por su patrocinio, jóvenes maestros. Los 3 discípulos sintieron que habían sido estafados cuando subieron a su habitación, entrando en ella hoscamente. Bueno, todavía tenemos suficiente dinero para algo de comida, y supongo que en nuestro camino de regreso a Kankion podemos acampar afuera nuevamente, dijo Shen Yuan, Mu Xiaojian asintiendo. Sí. Deberíamos disfrutar de nuestro tiempo aquí antes de dirigirnos a la próxima ciudad donde se haya avistado a la bestia, dijo el curandero, dejando su mochila. Shen Xixian, tienen una casa de baños detrás de la posada. Debemos bañarnos y luego cenar antes de retirarnos. Y también tienes que tomar tu medicina nocturna y meditar. Shen Yuan hizo un pequeño puchero, con la esperanza de haber podido aflojar el tratamiento de hoy ya que ya estaba agotado.
Todo lo que quería hacer era sumergirse en un baño caliente y luego meterse en la cama para desmayarse. Zheng Yuan estaba a punto de preguntarle a Mu Xiaojian si podía tener una noche libre, pero el brillo en los ojos del curandero lo hizo cerrar la boca en silencio. Agujas de acupuntura. Elixir para dormir. No discutas con Mu Xibo, Zheng Yuan. Zheng Yuan estaba a punto de ceder, pero Liu Fengch lo interrumpió haciendo un extraño sonido de estrangulamiento. «Sidi». Zheng Yuan preguntó, volviéndose hacia el discípulo de Baisan confundido, que miraba a algo con fijación. Zheng Yuan siguió su mirada, y fue hacia la cama doble, la única cama de la habitación, con 3 discípulos que se quedaron en ella. Zheng Yuan miró fijamente la cama. Liu Fengch también miró fijamente la cama. Mu Xiaojian los miró a ambos. «Espera, no pensé en esto». Zheng Yuan se lamentó en su mente. «¿O no, deberíamos jugar a las tijeras con piedras de papel? ¿Lanzar una moneda? ¿Sacar pajitas? ¿Solo dárselo a Liu Fengch, que parece que está a punto de explotar? ¿O tal vez Liu Fengch y Mu Xiaojian pueden compartirlo? ¿Querrán siquiera compartir? ¿Qué debo hacer?» Zheng Yuan estaba inquieto, pero Liu Fengch habló, se dio la vuelta y se cruzó de brazos. «Deberías tomar la cama», dijo, y Zheng Yuan lo miró fijamente. «Sí, estoy de acuerdo, Zheng Xixian debería tomar la cama», repitió Mu Xiaojian, mientras la cabeza de Zheng Yuan se dirigía hacia él. «Espera». «Sidi», dijo Zheng Yuan, alejándose de lo malo y negando con la cabeza. «Ah, este está bien durmiendo en su colchón. Dormí profundamente anoche. Como usted ha señalado esta mañana. Mi Sidi debería tomar la cama. Tu cuerpo es el más débil. Deberías tomar la cama», respondió Liu Fengch, mirando fijamente a Zheng Yuan, quien respiró ofendido. «No te equivocas, Liu Sidi, pero, sí, puede que tenga el cultivo más pobre, pero, como su médico, le aconsejo a Zheng Xixian que se vaya a la cama», agregó Mu Xiaojian obstinadamente, mirando a Zheng Yuan desde el otro lado. Atrapado entre las intensas miradas de 2 futuros señores del pico, Zheng Yuan sintió que se estaba derritiendo en un charco, y solo pudo murmurar mansamente: «Este escuchará a su Sidi». Agradeciéndote por tu sacrificio. Satisfechos, los discípulos principales de Baisan y Qian Cao obligaron a Zheng Yuan a bañarse, llenarse de cena y envolverse en las mantas de la cama, pero no antes de completar su meditación nocturna y estiramientos. Mientras yacía en la cama, Liu Fengch y Mu Xiaojian durmiendo en el suelo sobre sus colchonetas, Zheng Yuan lloró para sí mismo. «Tengo la cama y, sin embargo, siento que fui yo la que fue intimidada. Liu Sidi, Mu Sidi, por favor, dale un respiro a tu pobre Xixian».